Tiel Nu, hola a todos. No más despedidas, no más lágrimas derramadas en silencio. Después de tantos malentendidos, pérdidas y años robados por el destino, Chung, Tiel Nu y Dui deciden al fin tomar el control de su propia historia. El amor, que nunca desapareció, aunque fuera puesto a prueba una y otra vez, se convierte en el hilo que los vuelve a unir. Las heridas del pasado no se borran, pero ya no duelen igual cuando se sanan juntos. Esta vez, no es el destino quien escribe el final, sino ellos mismos, con valentía, perdón y un amor que se niega a separarlos de nuevo. Una familia rota vuelve a latir, más fuerte que nunca. La mañana amaneció tranquila, casi demasiado tranquila, como si la vida estuviera conteniendo el aliento. En la pequeña casa al borde de la calle, el sonido del hervidor marcaba el inicio de un nuevo día. Tiel Nu se movía despacio por la cocina, acostumbrada a no hacer ruido, a no despertar recuerdos que aún eran frágiles. Había aprendido, como muchas personas en la vida diaria, que el silencio a veces es una forma de protección. Truong estaba sentado junto a la ventana, observando a la gente pasar. Desde fuera parecía un hombre sereno, pero por dentro seguía cargando una mezcla de culpa y temor. Aunque había regresado, aunque estaba allí, el miedo a una nueva separación aún lo perseguía. Sabía que el pasado no podía borrarse con facilidad y que el amor, para sostenerse, necesitaba algo más que buenas intenciones. Dui, en cambio, llenaba la casa de vida sin darse cuenta. Jugaba en el suelo con unos coches viejos, inventando historias donde nadie se iba y todos volvían a casa al final del día. A veces miraba a Truong con cautela, como si temiera que aquel hombre pudiera desaparecer de nuevo. Esa mirada inocente era la que más le dolía a Truong, porque le recordaba todo lo que había estado a punto de perder. Durante el desayuno, casi no hablaron. El silencio no era incómodo, pero sí cargado de emociones no dichas. Cada gesto cotidiano, servir el arroz, pasar un vaso, recoger los platos, tenía un peso especial. En esa rutina sencilla se escondía una pregunta invisible. ¿Podrían esta vez quedarse juntos de verdad? Tiel Nu observaba a ambos con una calma que ocultaba su cansancio. Durante mucho tiempo había sido ella quien sostuvo todo, quien aceptó la distancia y el dolor sin protestar. Ahora, frente a la posibilidad de una familia completa, sentía una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que amar también significaba arriesgarse a creer otra vez. Truong rompió el silencio con una frase simple, casi tímida. Dijo que quería intentarlo, no solo estar presente, sino quedarse. No prometió perfección ni un futuro sin dificultades, prometió algo más sencillo y más difícil a la vez: no huir. Dui levantó la cabeza al escuchar esas palabras. No entendía del todo, pero sintió algo cambiar en el ambiente. Sonrió, como si esa frase hubiera encajado en una historia que él mismo llevaba tiempo imaginando. Así, en medio de una mañana cualquiera, comenzó a escribirse un nuevo capítulo. No había celebraciones ni grandes declaraciones, solo 3 personas, unidas por el deseo silencioso de no separarse nunca más, empezando a reescribir su final con amor. Los días siguientes comenzaron a tejerse con una rutina nueva, aún torpe, aún frágil. No era una felicidad ruidosa, sino una calma prudente, como quien aprende a caminar de nuevo después de una caída. Truong se levantaba temprano y, sin decir mucho, ayudaba en lo que podía: preparar el desayuno, llevar a Dui a la escuela, acompañar a Tiel Nu al mercado. Gestos simples que para ellos tenían un significado profundo. En el camino a la escuela, Dui hablaba sin parar, contaba historias de sus amigos, de lo que quería ser cuando creciera, de los juegos que inventaba en su cabeza. Truong lo escuchaba con atención, a veces sin saber cómo responder,
En esos momentos, comprendía que ser padre no era algo que se recordara, sino algo que se aprendía día a día, y aunque le faltaban recuerdos, no le faltaba voluntad. Tiu Nu observaba esos pequeños avances con una emoción contenida. No se permitía entusiasmarse demasiado. La vida le había enseñado a ser cauta. Sin embargo, cada vez que veía a Tron inclinarse para atarle los zapatos a Dewey o esperar pacientemente a que terminara una frase interminable, sentía que algo dentro de ella comenzaba a relajarse. No todo era fácil. Había silencios incómodos, miradas que evitaban encontrarse, noches en las que el miedo regresaba. Tron aún despertaba sobresaltado, temiendo que todo fuera un sueño breve. Tiu Nu en esas noches permanecía despierta un poco más, escuchando su respiración, preguntándose si el amor podría resistir sin caer de nuevo. Un día, Dewey hizo una pregunta inesperada. «Ahora ya no te vas a ir, ¿verdad?» La pregunta cayó con fuerza. Tron se detuvo, sintiendo el peso de cada palabra. No respondió de inmediato. Se agachó frente al niño y, mirándolo a los ojos, dijo que haría todo lo posible por quedarse. No fue una promesa grandiosa, pero fue honesta. Ese momento marcó un antes y un después. Tiu Nu entendió que no podían vivir atados al miedo. Si iban a reescribir el final, debían hacerlo confiando, aunque doliera. Así, entre dudas y pequeños actos de valentía, la familia comenzó a consolidarse, aprendiendo que el amor no se demuestra en grandes gestos, sino en la constancia de quedarse. El verdadero desafío no llegó con un conflicto grande, sino con los detalles invisibles del día a día. Cuando la novedad se fue disipando, quedaron las diferencias, los silencios largos, las emociones que nadie sabía cómo nombrar. La vida en familia, como tantas veces ocurre, empezó a mostrar su rostro más real. Tron se dio cuenta de que amar no era solo estar presente físicamente. Había días en los que se sentía inútil, torpe, fuera de lugar. No recordaba cómo había sido antes como esposo o como padre, y esa ausencia de memoria a veces lo llenaba de inseguridad. Se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente, si algún error suyo podría provocar otra ruptura. En esos momentos, el miedo a fallar se convertía en una sombra persistente. Tiu Nu también libraba su propia batalla interna. Aunque deseaba creer plenamente, el pasado la hacía dudar. Cada vez que Tron llegaba tarde o se quedaba callado, su corazón se tensaba. No decía nada, pero el recuerdo de la soledad aún estaba fresco. Como muchas personas en la vida cotidiana, aprendió a amar con cuidado, sin bajar del todo la guardia. Dewey, con su sensibilidad infantil, percibía esos cambios. En la mesa, observaba los gestos de ambos, el tono de voz, los silencios que se alargaban más de lo necesario. Una tarde, mientras dibujaba, se acercó a ellos y mostró su hoja. Una casa sencilla, 3 figuras tomadas de la mano. No dijo nada. No hacía falta. A veces los niños expresan lo que los adultos no se atreven a decir. Ese dibujo tocó algo profundo. Trung sintió un nudo en la garganta. Comprendió que no podía dejar que sus miedos gobernaran sus acciones. Esa misma noche, habló con Tien Nu con una honestidad que nunca antes se había permitido. Le confesó sus inseguridades, su temor de no estar a la altura, su deseo genuino de construir algo duradero. Tien Nu escuchó en silencio. Por primera vez, decidió no esconder su propio dolor. Habló de las noches de espera, del cansancio acumulado, del miedo a volver a quedarse sola. No hubo reproches, solo verdad. En medio de esa conversación sincera, ambos entendieron que el amor no se trataba de borrar el pasado, sino de mirarlo juntos. Esa noche no resolvió todos los problemas, pero algo cambió. La distancia invisible se acortó. La familia no era perfecta, pero empezaba a sostenerse sobre una base más firme, la comunicación.
Y así, paso a paso, aprendieron que reescribir un final no significa negar lo vivido, sino atreverse a construir algo mejor a partir de ello. La transformación no se notó de inmediato, pero empezó a sentirse en el aire, como un cambio de estación. Las mañanas dejaron de ser tensas y se volvieron más ligeras. Trung ya no se movía con cautela excesiva. Aprendió a ocupar su lugar sin miedo, aceptando que equivocarse también formaba parte de quedarse. Preparaba el desayuno con torpeza, olvidaba apagar la luz, pero estaba allí. Y eso, para Tieu Nu y Dui, significaba más que cualquier perfección. Un domingo decidieron salir juntos al parque. No era una ocasión especial, solo un intento sencillo de compartir tiempo. Dui corría delante, riendo, mientras Truong y Tieu Nu caminaban detrás, hablando de cosas pequeñas, el clima, el trabajo, los planes para la semana. En esa conversación trivial se escondía una conquista enorme, la normalidad. Sentados en un banco, Truong observó a su hijo jugar y sintió una calma profunda. No recordó un pasado completo, pero ya no lo necesitaba. Comprendió que la familia no se sostiene únicamente con recuerdos, sino con decisiones diarias. En ese momento, tomó la mano de Tieu Nu sin decir nada. Ella no se sorprendió, simplemente apretó sus dedos con suavidad, aceptando ese gesto como una promesa silenciosa. La vida, por supuesto, siguió presentando desafíos. Hubo discusiones, cansancio, días grises. Pero ahora existía algo diferente, la certeza de que no enfrentarían nada por separado. Dui, al verlos juntos, comenzó a mostrarse más seguro, más abierto. Dormía tranquilo, preguntaba menos si alguien se iría. La estabilidad, tan frágil y tan necesaria, empezaba a echar raíces. Al caer la tarde, regresaron a casa. El sol se ocultaba lentamente y la luz dorada entraba por la ventana. En la mesa, compartieron una cena sencilla, riendo por un comentario sin importancia. Esa escena, común y silenciosa, era el final que habían decidido escribir. No hubo grandes discursos ni promesas solemnes, solo una elección clara: no separarse más. Trung, Tieu Nui y Dui entendieron que el amor no borra las heridas, pero las vuelve llevaderas. Y así, en medio de la vida diaria, reescribieron su historia, no con palabras grandiosas, sino con la firme voluntad de quedarse juntos.